Ver lo que otros no ven es un camino hacia la soledad. Leonardo da Vinci, Florencia, 1476. El taller de Verrocchio estaba demasiado tranquilo para trabajar una mañana. Leonardo observó cómo los otros aprendices reían mientras mezclaban pigmentos e intercambiaban historias banales sobre fiestas y mujeres. Él, a sus 24 años, permaneció inmóvil frente a un lienzo inacabado, un retrato de un ángel que sus colegas consideraban terminado. Pero Leonardo vio lo que ellos no pudieron ver. La luz no era la adecuada. El ángulo del rostro delataba la anatomía. La sombra mintió sobre el origen de la fuente de luz. Cogió el cepillo, corregido, y en ese momento entró Andrea del Verrocchio. Se paró frente a la pantalla y su rostro palideció. «Destruiste mi trabajo», dijo el maestro, su voz cortante como una espada. Leonardo levantó la vista, confundido. «Yo solo... Acabas de demostrar que todo lo que te enseñé está mal, que toda mi vida ha sido mediocre, que ves lo que yo nunca veré». Verrocchio le dio la espalda, salió del taller y nunca volvió a coger pinceles. Leonardo estaba allí, solo, sosteniendo la herramienta que acababa de destruir el orgullo de su maestro. Los otros aprendices lo miraron con miedo, no admiración, miedo, porque quien ve demasiado tiene miedo. Los aniatorizamos esa escena. Marcó el comienzo de algo que Leonardo llevaría consigo por el resto de su vida, la maldición de la percepción. Él no eligió ver el mundo de esta manera. No le pidió a su mente que desmontara cada objeto en líneas, proporciones, mecánicas ocultas. Desde pequeño, mientras otros niños jugaban con pelotas de tela, Leonardo diseccionaba mariposas muertas para comprender cómo sus alas sustentaban su vuelo. Mientras otros dibujaban casas, él esbozaba el esqueleto invisible que sostenía las paredes, y eso lo aisló, porque nadie quiere oír que la catedral que admiran tiene un defecto estructural en el arco central. Nadie quiere saber que la sonrisa pintada por el artista más famoso de Florencia es anatómicamente imposible. Nadie quiere verse confrontado con la verdad cuando la ilusión le resulta más cómoda. Leonardo aprendió temprano. Ver lo invisible es caminar sin compañía, pero no pudo parar. Era como si su mente fuera una máquina que no se apagaba. Cada mirada fue una disección, cada conversación, un análisis de intenciones ocultas, cada paisaje, un mapa de fuerzas, vientos, futuras erosiones. Mientras los demás descansaban, Leonardo permanecía despierto, dibujando huesos, músculos, tendones. No lo hizo por vanidad, lo hice porque necesitaba entender, porque algo dentro de él no aceptaba la superficie como respuesta. Y eso fue caro. Sus amigos se alejaron, sus relaciones románticas terminaron en silencio. La gente decía que era raro, demasiado intenso. No puedo relajarme, pero la verdad era otra. Leonardo no podía apagar su percepción. Vio patrones donde otros vieron posibilidades, vi geometría donde otros vieron belleza, vi la muerte dentro de la vida y la vida dentro de la descomposición, y eso lo dejó terriblemente solo. Esa de una noche, tras meses de aislamiento voluntario en una pequeña casa a las afueras de Milán, Leonardo escribió algo en su cuaderno, una confesión que nunca mostró a nadie. Hay un precio por ver lo que otros no ven, y ese precio se paga en silencio, en noches de insomnio, en conversaciones que nunca suceden, porque quien ve más allá, camina más allá, y caminar más allá es caminar solo. Cerró el cuaderno, miró por la ventana. La luna iluminaba los campos con una geometría perfecta, ángulos de luz, sombras que revelaban la curvatura del terreno, nubes que obedecían leyes invisibles de presión y viento. Leonardo sonrió, una sonrisa triste, porque sabía que incluso aquí, solo, incluso incomprendido, incluso cargando como una cruz el peso de la percepción, no podía dejar de ver. Y quizás eso fue exactamente lo que lo convirtió en un genio, y al mismo tiempo le condenaba a la soledad. Si siente algo mientras escucha esta historia, suscríbase al canal. Aquí exploramos el lado invisible de los grandes maestros, el precio que pagaron por ver lo que el mundo aún no estaba preparado para ver. Pero lo que Leonardo no sabía esa noche de 1489 era que el verdadero peso de la comprensión aún estaba por llegar, porque ver lo invisible no era solo soledad, también era peligroso. 3 años más tarde, Leonardo fue convocado al palacio de Ludovico Sforza, duque de Milán. No fue una invitación, fue una orden. Cuando entró al salón principal, encontró a Ludovico sentado en una silla ornamentada, rodeado de asesores de mirada fría. Sobre la mesa, mapas, planos arquitectónicos, bocetos de máquinas de guerra. «Leonardo», dijo el duque sin levantar la vista, «dicen que ves cosas que otros hombres no ven. Necesito que lo demuestres». Leonardo permaneció en silencio, miró los mapas,
reconocido inmediatamente, cuidado con el error. La fortificación prevista para el norte de la ciudad tenía un defecto crítico en el ángulo de las murallas. Cualquier ejército mínimamente entrenado explotaría esa debilidad en menos de una semana, señaló. Aquí, este giro deja el flanco expuesto. Si alguien ataca de noche, no tendrás tiempo de reaccionar. El silencio que siguió fue gélido. Uno de los consejeros, un hombre de barba gris llamado Mateo, se levantó lentamente. Este plan fue diseñado por mí, aprobado por los mejores ingenieros de Milán. ¿Y te atreves a decir que está mal? Leonardo no apartó la mirada. No digo que esté mal, lo que digo es que va a matar gente. Mateo dio un paso adelante con los puños cerrados. ¿Quién te crees que eres, Da Vinci? Un bastardo sin formación formal, sin títulos, sin academia. ¿Y vienes aquí, delante del duque, a decir que estoy equivocado? Leonardo respiró hondo. Conocía a ese tipo de hombre. Del tipo que defendió el ego sobre la verdad. Del tipo que preferiría ver caer una ciudad antes que admitir el fracaso. Solo soy alguien que ve, dijo Leonardo, en voz baja pero firme. Y si no lo arreglas, la historia lo hará por ti. Ludovico golpeó la mesa con la mano. Es suficiente. Leonardo, vas a rehacer este plano. Mateo, vas a supervisar. Lo quiero listo en 2 semanas. Durante los días siguientes, Leonardo trabajó solo en una habitación apartada del palacio. Mateo no supervisó. Saboteado. Cambió de medidas en secreto. Ocultar herramientas. Difundió rumores entre otros ingenieros de que Leonardo era un charlatán, un loco obsesionado con detalles irrelevantes. Y funcionó. Los demás empezaron a evitarlo. Cuando Leonardo intentó explicar sus correcciones, ellos se rieron. Complicas demasiado las cosas, Da Vinci. Esto es una fortificación, no una obra de arte. Pero Leonardo no estaba complicando las cosas. Él estaba mirando. Vio que el mortero propuesto no resistiría el duro invierno del norte. Vio que el peso de las torres excedería la capacidad de soporte del suelo arcilloso. Vio que la posición de las puertas creaba un cuello de botella que facilitaría las invasiones. Vio todo esto porque no podía dejar de verlo. Y cuanto más intentaba explicar, más lo trataban los demás como a un extraño, uno perturbado, alguien que no sabía trabajar en equipo porque siempre estaba tratando de ser más inteligente que los demás. Una noche, Leonardo encontró a Mateo solo en su oficina. ¿Por qué haces eso?, preguntó Leonardo cansado. ¿Por qué hacer difícil algo que solo salvará vidas? Mateo miró hacia arriba y por primera vez, Leonardo vio algo más que arrogancia. Vio miedo. Porque los hombres como tú destruyen a los hombres como yo, dijo Mateo con la voz temblorosa. Llegas joven, brillante, lleno de ideas que nadie entiende, y de repente todo lo que hemos construido durante décadas parece obsoleto. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo, Da Vinci? No solo corriges errores, borras carreras. Leonardo guardó silencio. Por primera vez lo entendió. No se trataba de tener razón o no. Se trataba de lo que la percepción les hacía a los demás. Porque quienes ven más allá no solo revelan lo invisible, revelan la ceguera de los demás, y eso es insoportable. Mateo se levantó, tomó una vela y se acercó a Leonardo. ¿Quieres saber qué es lo que realmente me asusta de ti?, dijo. Su voz ahora apenas era más que un susurro. No es que seas más inteligente, es que no puedes parar. Ves defectos donde otros ven belleza. Ves muerte donde otros ven esperanza. Miras una pintura y solo ves pintura sobre lienzo. En una catedral y solo ves piedras mal apiladas. Estás tan ocupado viendo el mundo real que has olvidado cómo vivir en él. Leonardo sintió algo apretarse en su pecho, porque Mateo tenía razón. No pudo parar. No podía mirar un árbol sin calcular la distribución del peso en las ramas. No podía escuchar música sin descomponer las frecuencias. No podría abrazar a alguien sin analizar la mecánica de los músculos involucrados. Y eso lo hizo brillante y miserable. Mateo apagó la vela y salió de la habitación. Leonardo estaba allí, solo, en la oscuridad. Y por primera vez en años se preguntó, ¿valió la pena? ¿Valió la pena ver lo que otros no ven si eso significara no pertenecer nunca? Nunca te relajas, nunca quedarnos simplemente sin analizar, sin diseccionar, sin corregir. Miró los bocetos esparcidos sobre la mesa. Máquinas de guerra, anatomías, inventos que nadie construiría en su vida. Obras que quedarían incompletas porque él veía problemas donde otros veían conclusiones. Y en ese momento Leonardo comprendió algo terrible. El antagonista no era Mateo, nunca lo fue. El antagonista era la percepción misma, la máquina dentro de su mente que no se apagaba, que no perdonó. Eso no le permitió descansar, y él no sabía cómo derrotarla. Porque, ¿cómo luchas contra algo que eres tú? Pero mientras Leonardo se hundía en esta reflexión, algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo, porque alguien estaba mirando, alguien que también vio lo invisible, y esta persona tenía planes para Leonardo da Vinci.
2 semanas después, en la madrugada de un domingo, Leonardo fue despertado por unos golpes persistentes en la puerta. La abrió y encontró a una mujer, joven, de unos 20 años, vestida con ropa sencilla pero bien cuidada. Los ojos eran diferentes, penetrantes, como si estuvieran midiendo cada detalle del rostro de Leonardo. «Mi nombre es Isabela», dijo sin preámbulos, «y necesito que me enseñes a ver». Leonardo frunció el ceño. «¿Enseñar qué?» «Ver lo que otros no ven, como tú». Empezó a cerrar la puerta. «Eso no se puede enseñar. O lo ves o no lo ves». Isabela metió el pie en la grieta. «Ya veo, pero nadie me cree. Dicen que estoy loco. Dicen que invento cosas, pero tú lo ves como yo. Y no me dejes solo en esto». Leonardo se detuvo. Esa última frase resonó en su mente como una campana. «No me dejes solo en esto». Él la miró de nuevo, y por primera vez en años, vio el mismo cansancio que llevaba en los ojos de otra persona. La misma soledad, la misma prisión invisible. Abrió la puerta. «Entre». Isabela no se parecía a nadie que Leonardo hubiera conocido. Era hija de un cartógrafo, criada entre mapas e instrumentos de medición. Desde niño, notó inconsistencias en los dibujos de su padre, ángulos equivocados, proporciones imposibles, y cuando lo señaló, fue reprendida. «Las niñas no corrigen a los hombres», dijeron. Luego ella guardó silencio. Aprendió a conservar lo que vio. Aprendió a sonreír mientras sus entrañas gritaban ante cada error, cada fracaso, cada ilusión aceptada como verdad. «Es como tener una voz dentro de mí que nunca descansa», dijo, sentada en el escritorio de Leonardo. «Miro cualquier cosa y veo que está mal, y cuanto más trato de ignorarlo, más fuerte grita». Leonardo asintió lentamente. «Sé exactamente de qué estás hablando». Por primera vez, no estaba solo. En las semanas siguientes, Leonardo comenzó a enseñar a Isabela, pero no era una enseñanza tradicional. Él no le enseñó a ver, él le enseñó a organizar lo que ya veía. Mostró sus cuadernos, páginas y páginas de notas, dibujos, observaciones. Explicó cómo transformó la percepción caótica en sistemas, cómo catalogó patrones, cómo tradujo lo invisible en algo tangible. «No estás loco», dijo una tarde. «Simplemente ves la estructura detrás de las cosas, y la gente tiene miedo de las personas que ven la estructura, porque revela que su mundo está construido sobre debilidades». Isabela sonrió por primera vez en meses, y Leonardo se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez no se sentía como un monstruo, porque hubo alguien que entendió, alguien que llevara el mismo peso, alguien con quien por fin podría compartir su soledad. Pero esta alianza no pasó desapercibida. Mateo, que seguía observando a Leonardo, vio las visitas de Isabela, y los rumores comenzaron a extenderse. «Da Vinci está entrenando a un espía», se susurraba en los pasillos del palacio. «Ella es la hija de un cartógrafo rival. Él comparte los secretos de Milán con los enemigos». Ludovico Sforza escuchó los rumores y volvió a llamar a Leonardo. «¿Quién es esta mujer?», preguntó el duque con voz seca. «Un estudiante», respondió Leonardo. «¿Estudiante de qué? No eres profesor, no tienes una academia, y estás compartiendo el acceso a tu trabajo. Trabajo por el que pago». Leonardo respiró hondo. «Ella no es una amenaza». «Entonces, ¿por qué Mateo dice que hace preguntas sobre las fortificaciones, que dibuja mapas ocultos, que ella...?» «Mateo miente», interrumpió Leonardo con voz firme. «No soporta que nadie vea más allá de él, y ahora no soporta que 2 personas vean». Ludovico golpeó la mesa con la mano. «No me importan las rivalidades personales, Da Vinci. Me importa la lealtad, y tú estás poniendo a prueba la mía». Esa noche, Leonardo conoció a Isabela en secreto. «Tienes que irte», dijo. «Te están mirando, a nosotros». Isabela negó con la cabeza. «No voy a huir. He pasado toda mi vida huyendo de lo que veo, ocultándome, pretendiendo ser normal, y ahora, por primera vez, he encontrado a alguien que me entiende». «¿Y quieres que simplemente desaparezca?» «No se trata de querer, se trata de sobrevivir». «¿Sobrevivir para qué?», respondió ella con los ojos brillantes. «¿Seguir viendo sola? ¿Seguir siendo llamada loca? ¿Crees que no sé qué les pasa a las mujeres que ven demasiado? No se llaman genios, Leonardo, se llaman brujas». Él guardó silencio, porque ella tenía razón. La percepción era una maldición para todos, pero para ella también fue una sentencia de muerte. Leonardo tomó una decisión esa noche. Si no podía desactivar la percepción, si no podía dejar de ver, entonces al menos podía utilizar esto. No solo para crear, pero para proteger. Comenzó a trabajar en secreto. Rehizo los planos de las fortificaciones de Milán, pero esta vez creó 2 versiones. Uno para Mateo y los consejeros, otro, real, oculto, con verdaderas correcciones. Le enseñó a Isabela a hacer lo mismo, creando capas, ocultar la verdad dentro de ilusiones aceptables.
Si el mundo no está preparado para lo que vemos, dijo Leonardo, entonces démosle al mundo lo que quiere ver. Y guardemos la verdad para aquellos que la merecen. Pero mientras Leonardo e Isabela trabajaban en secreto, Mateo también planificaba. No solo destruiría la reputación de Leonardo, lo destruiría por completo. Y el plan ya estaba en marcha, porque a la mañana siguiente, los soldados invadieron la casa de Leonardo. Miró sus cuadernos, se apoderaron de sus dibujos y encontraron algo que Mateo había colocado, un mapa de las rutas secretas de su ministro de Milán, con notas en clave. Ludovico Sforza palideció al ver eso. Traición, murmuró, y Leonardo fue arrestado. Pero lo que nadie sabía es que Isabela lo había predicho, porque ella también vio patrones, y él ya tenía un plan que dependía de una cosa: hacerle creer a Mateo que había ganado. Leonardo fue arrojado a una celda húmeda en el sótano del palacio, sin ventanas, sin luz natural, solo el sonido de las gotas resonando en las paredes de piedra. Sabía que lo acusaban de traición, sabía que Mateo había orquestado todo, y sabía que en Milán los traidores no recibían largos juicios, recibieron cuerdas. Pero algo dentro de él permaneció extrañamente tranquilo, porque mientras yacía allí, en la oscuridad, su mente seguía funcionando, observando, calculador. Notó humedad en las paredes, venía del norte, lo que indicaba un acuífero subterráneo. Notó el eco de las voces arriba. La acústica reveló que había una cámara vacía entre el sótano y la sala principal. Se dio cuenta del patrón de las rondas de los guardias. Cambiaban de turno cada 4 horas, siempre con 3 minutos de diferencia. Leonardo sonrió en la oscuridad, porque incluso en prisión, incluso condenado, él vio lo que otros no vieron, y eso significaba que todavía había una posibilidad. 3 pisos más arriba, en el despacho de Ludovico Sforza, Mateo estaba radiante. Su excelencia tomó la decisión correcta, dijo, inclinándose levemente. Da Vinci fue peligroso desde el principio. Hombres así no conocen la lealtad, solo la ambición. Ludovico miró por la ventana con el rostro tenso. Confié en él, pagué por su talento, y él me traicionó. No fue traición, excelencia, fue algo inevitable. Los hombres que ven demasiado siempre terminan sirviéndose a sí mismos. El duque asintió lentamente. Programe la ejecución para mañana al amanecer. Mateo salió de la habitación con una sonrisa discreta. Finalmente, había ganado. Había eliminado al único hombre que exponía sus limitaciones. Y ahora podría volver a ser el ingeniero principal en Milán, sin sombras, sin comparaciones, sin amenazas. Pero mientras caminaba por los pasillos, no se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Isabela lo observaba desde lejos, escondida detrás de una columna. Esperó hasta el amanecer, hasta que Mateo regresó a su oficina, solo, para revisar los documentos finales de ejecución. Entonces ella entró. Mateo levantó la vista, sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí? Isabela cerró la puerta detrás de ella. Vine a devolver algo que perdiste. Dejó un cuaderno sobre la mesa, el cuaderno de Leonardo. Mateo frunció el ceño. Ese cuaderno fue confiscado. ¿Cómo? Porque yo también lo veo, Mateo. Y vi que colocaste ese mapa falso. Vi cómo alteraste las notas. Vi cada paso de tu plan. El rostro de Mateo se endureció. Aunque lo hayas visto, no importa. Leonardo será ejecutado mañana. Y no tienes pruebas. Isabel sonrió. Tienes razón. No tengo pruebas, pero dejaste algo atrás. Abrió el cuaderno en una página específica. Era un dibujo detallado de las fortificaciones de Milán, pero no los planes que le habían presentado al duque. Eran los planos originales de Mateo, con todos los defectos que Leonardo había señalado. Y al lado de cada fracaso, había notas escritas a mano, con letra de Mateo. Admitir errores, pero ocultándolos deliberadamente. Escribiste esto hace 3 años, dijo Isabela con voz tranquila, cuando sabías que los muros estaban mal, pero decidiste seguir adelante de todos modos, porque corregirlos significaría admitir el fracaso, y preferirías ver caer la ciudad que parecer incompetente. Mateo palideció. ¿Cómo conseguiste eso? Porque vi dónde guardabas tus secretos. Vi el patrón de los libros falsos en tu estante. Vi la tinta descolorida en las portadas. Lo vi todo, Mateo, al igual que Leonardo vio. Mateo se levantó bruscamente y derribó su silla. Eso no prueba nada. Nadie te creerá. Eres una mujer. Intitulado. Sin puesto. Tienes razón, dijo Isabela sin moverse. Nadie me creería, pero le creerían al duque de Ferrara. Mateo se detuvo. ¿El duque de Ferrara? Repitió con voz temblorosa. Isabela sintió. Mi padre es su cartógrafo personal, y le interesaría mucho saber que el ingeniero jefe de Milán está saboteando intencionadamente las fortificaciones, sobre todo porque Ferrara y Milán tienen un tratado de defensa mutua. Si Milán cae por incompetencia,
Ferrara caerá después. Mateo dio un paso atrás, su rostro ahora completamente blanco. No harías eso. Ya lo hice, dijo Isabela cruzándose de brazos. Ayer envié una carta. El duque de Ferrara llega a Milán dentro de 3 días, y él va a querer respuestas. Mateo se desplomó en su silla. Le temblaban las manos. Había subestimado a Isabela. Había subestimado el poder de alguien que veía patrones invisibles, y ahora estaba acorralado. ¿Qué quieres?, preguntó, derrotado. Quiero que vayas ahora mismo con Ludovico y te confieses. Diles que tú plantaste ese mapa. Digamos que Leonardo es inocente, y decir que las fortificaciones deben rehacerse exactamente como él propuso. Mateo apretó los puños. Si hago esto, seré ejecutado. Tal vez, dijo Isabel, o tal vez el duque tendrá piedad de alguien que admita sus errores. Pero si no lo haces, Ferrara te destruirá, y Milán caerá por tu culpa. No serás recordado como ingeniero, será recordado como el hombre que condenó 2 ciudades por orgullo. 2 horas después, Leonardo fue liberado. Ludovico Sforza, furioso pero controlado, escuchó la confesión completa de Mateo. Escuché cómo había colocado pruebas, cómo había saboteado la obra de Leonardo, cómo había puesto su ego por encima de la seguridad de Milán. Mateo fue arrestado, no ejecutado. Ludovico decidió que mostrar públicamente su error sería castigo suficiente. Sería exiliado, despojado de sus títulos, olvidado. Y Leonardo fue restaurado, no solo como ingeniero, sino como asesor directo del duque. Cuando Leonardo salió de su celda, Isabela lo estaba esperando en el patio. Él la miró durante un largo momento. «Tú me salvaste». «No», dijo ella, «solo usé lo que me enseñaste, para ser visto, organizando, convertir la percepción en acción». Leonardo sonrió, una sonrisa genuina, quizás la primera en años. «¿Lo ves, Isabel? Esa es la diferencia. Ver lo que otros no ven no tiene por qué ser solitario. Podría ser una alianza, puede ser una fuerza compartida». Isabel le tendió la mano. «Entonces veamos juntos». Y Leonardo estrechó esa mano, porque por primera vez comprendió. La maldición de la percepción era solo una maldición cuando se llevaba sola. Pero cuando salieron del palacio, algo cambió dentro de Leonardo. Algo que daría forma no solo a su vida, sino a su historia. Porque había aprendido una lección que nadie enseña. Y llegó el momento de compartirlo con el mundo. 3 meses después, Leonardo se encontraba en su nuevo estudio de Milán. Más grande, más brillante, lleno de instrumentos que Ludovico había proporcionado para reparaciones. Pero lo que más cambió no estuvo en las paredes, fue en Leonardo. Continuó viendo lo invisible. Seguí diseccionando cada objeto, cada movimiento, cada sombra. Pero ahora había algo diferente. Ya no estaba solo. Isabela trabajó junto a él, catalogando observaciones, creando sistemas, traduciendo la percepción caótica a un lenguaje que otros pudieran entender. Y poco a poco empezaron a aparecer otros. Artistas jóvenes, inventores rechazados, mentes brillantes que habían sido silenciadas por ver demasiado. Leonardo les dio la bienvenida, no como estudiantes, como iguales. Y por primera vez, el taller de Da Vinci no era solo un lugar de creación, fue un refugio para quienes veían más allá. Una tarde, mientras dibujaba el boceto de una máquina voladora, Leonardo se detuvo, miró a su alrededor, vio a Isabela discutiendo sobre proporciones con un joven escultor, vio a un matemático ajustando cálculos para un proyecto arquitectónico, vio personas que meses atrás estaban aisladas, incomprendidas, creyendo que la percepción era una maldición, y ahora, aquí, compartieron el peso y lo transformaron en algo más grande. Leonardo sacó su cuaderno más antiguo, aquel en el que había escrito, años antes, «Hay un precio por ver lo que otros no ven, y ese precio se paga en silencio, en noches de insomnio, en conversaciones que nunca suceden». Tachó la frase, y debajo escribió algo nuevo. «Hay un precio por ver lo que otros no ven, pero este precio no tiene que pagarlo solo, porque quien ve más allá, cuando se encuentra, no suma percepciones, multiplican las posibilidades». Así me pero Leonardo sabía que aún quedaba una deuda por pagar. Una semana después, le pidió permiso a Ludovico para visitar a Mateo. El duque vaciló. «¿Por qué?» «Intentó destruirte». «Porque él también lo vio», respondió Leonardo. Simplemente no sabía qué hacer con eso. Ludovico lo permitió. Leonardo encontró a Mateo en una pequeña casa en las afueras de Milán, donde vivió exiliado. El hombre que alguna vez fue orgulloso y altivo, ahora parecía encogido, viejo, derrotado. Cuando vio a Leonardo en la puerta, Mateo retrocedió. «¿Vienes a vengarte?» Leonardo entró lentamente. «Llegué a entender». Mateo frunció el ceño. «¿Entender qué? ¿Por qué me odiaste tanto?» Hubo un largo silencio. Mateo se sentó con los hombros caídos. «Porque me recordaste lo que pude haber sido. Yo también lo vi, Leonardo. Cuando era joven, vi patrones, vi errores, vi lo invisible.
pero nadie me escuchó. Dijeron que era arrogante, pretencioso. Entonces aprendí a permanecer en silencio. Aprendí a aceptar lo mediocre. Y cuando apareciste tú, joven, brillante, negándote a permanecer en silencio, me demostraste que me había rendido. Leonardo se acercó. No te rendiste, Mateo. Simplemente llevaste el peso solo, y eso aplasta a cualquiera. Mateo levantó la vista, sorprendido. ¿Me estás perdonando? Te estoy ofreciendo algo mejor que el perdón. Te estoy ofreciendo compañía. Leonardo extendió su mano. Ven a trabajar conmigo, no como aprendiz, como colega. Usa lo que ves, enseña a otros, y deja de luchar contra tu propia percepción. Mateo miró esa mano extendida, y por primera vez en décadas, lloró, porque había pasado toda su vida creyendo que la percepción era guerra, y Leonardo estaba demostrando que podía ser un puente. Estrechó la mano de Leonardo, y en ese gesto algo fue sanado, no solo sobre él, sino en la idea misma de lo que significaba ver más allá. En los años siguientes, Leonardo se convirtió en una leyenda, no solo para los inventos, no solo por las pinturas, pero para crear un espacio donde aquellos que vieron demasiado ya no necesitaran esconderse. Nunca dejó de ver lo invisible, nunca apagué la máquina dentro de la mente, pero aprendió que la soledad no era el precio inevitable de la percepción, era solo el precio de intentar llevarlo solo. Al final de su vida, Leonardo escribió una última anotación en su cuaderno personal, un mensaje para quien vino detrás de él. Si ves lo que otros no ven, debes saber, no estás solo, y no estás loco, estás solo unos pasos por delante, y esos pasos, cuando se dan en compañía, no conducen a la soledad, conducen al futuro, porque el mundo no avanza por aquellos que aceptan lo visible, avanza por aquellos que se atreven a ver más allá, y cuando estos visionarios se encuentran, no solo crean arte o ciencia, crean revoluciones silenciosas, crean el mañana. Así que, si llevas este peso, busca el tuyo, comparte lo que ves, y transforma la maldición de la percepción en la bendición de la creación colectiva, porque ver más allá es un regalo. Por eso Leonardo da Vinci no superó la soledad negando la percepción, ganó transformándolo en una alianza, porque el verdadero genio no está en ver lo que otros no ven, se trata de enseñar a otros a ver también. Si esta historia tocó algo en ti, si también te sientes solo porque ves lo que otros ignoran, suscríbete al canal. Aquí exploramos las verdades invisibles de los grandes maestros y mostramos que ver más allá no tiene por qué ser soledad, puede ser el comienzo de algo más grande. Comparte este mensaje con quien necesite escuchar esto, porque tal vez, en algún lugar, alguien también esté buscando compañía en este viaje de percepción.